Descripción e importancia de los ensayos normalizados en los transformadores de energía eléctrica. Comenzaremos con una breve descripción de nuestra empresa y del proceso productivo, para luego detallar y resaltar la importancia de los ensayos que se realizan en los transformadores de energía eléctrica. El grupo corporativo Mayo está compuesto por 5 unidades productivas, que constan en fabricación de transformadores, herrajes y morcetería, comercialización de materiales eléctricos, producción de postes de eucalipto y transporte y distribución de los productos. El Grupo Corporativo Mayo posee 5 plantas industriales ubicadas en Paso de los Libres, Ciudad de Córdoba, Alto Alegre, Villa María, Rosario y una oficina comercial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La división Transformadores fue fundada en 1970 y cuenta con la experiencia de más de 90.000 transformadores fabricados. Es proveedora de las principales empresas de energía, cooperativas eléctricas y particulares del país. Posee además un sistema de aseguramiento de la calidad basados en normas ISO y es miembro del Comité de Normalización de Transformadores de Potencia del IRAM. En la planta industrial de la ciudad de Córdoba se realizan los aletados para las cubas de llenado integral y la calderería de las cubas de todos los transformadores. En la planta industrial de Villa María se procesa el acero de silicio de granado orientado para realizar los núcleos magnéticos. También se encuentra el principal depósito de trafopartes, materias primas y de transformadores terminados. En la planta industrial de Rosario se encuentra el departamento de Ingeniería y Desarrollo y se realizan los procesos de bobinado, montaje, secado y incubado de los transformadores. También están los laboratorios para todos los ensayos finales previo al despacho de los transformadores. Los modelos de transformadores producidos son de distribución monoposte, de llenado integral, herméticos sumergibles, secos encapsulados, de subtransmisión, de potencia de hasta 20 MVA y 132 kV, y transformadores especiales según normas IRAN, IEC, ANSI o especificaciones técnicas particulares. Realizada la ingeniería de diseño y procesos, se comienza la fabricación del transformador cumpliendo los más altos estándares de calidad. De los depósitos de material y trafopartes se provee a la planta de Rosario de los insumos necesarios como núcleos procesados y cubas terminadas. El proceso de bobinado de baja tensión se realiza en tornos de torque adecuado para las bobinas con conductores de sección rectangular y en máquinas de bobinado automático especiales para las bobinas en folio. El bobinado de alta tensión se realiza en bobinadoras automáticas de última generación con control numérico que asegura la calidad y la certeza en el número de espiras. El acero silicio para los núcleos es cortado longitudinalmente con máquinas de gran precisión de corte. Los flejes de acero silicio obtenidos se cortan con máquinas automáticas de tecnología StepLab para núcleos apilados. Para los núcleos del tipo conformado se procesan con máquinas de última tecnología y gran producción. Teniendo todos los componentes de la parte activa, se prepara el núcleo para iniciar el montaje de las bobinas. El proceso de montaje de bobinas se realiza con personal altamente calificado, siguiendo la directiva del Departamento de Ingeniería y Desarrollo, completando tal vez la etapa más delicada en la construcción de un transformador. Luego del proceso de montaje de las bobinas se realiza el deshidratado y estabilizado de las aislaciones a temperatura estrictamente controlada y por un tiempo determinado según el diseño. Si el transformador es requerido con conmutador bajo carga, se procede a su montaje y conexionado para luego regresar al secado final. Finalizado el secado y continuando con el proceso, se introduce la parte activa dentro de la cuba para ser llenada con aceite dieléctrico.
Finalizada la construcción del transformador, comienza la etapa de los ensayos. Estos deben ser realizados según normas específicas que fijan la metodología de ensayo y el criterio de evaluación de los resultados, facilitando la interpretación y la comparación de los mismos. Las normas argentinas que especifican estos ensayos son las IRAM correspondiente a cada tipo de transformador. Se especifican las condiciones generales de los ensayos, como por ejemplo la temperatura ambiente y la temperatura a la que se referirán los resultados. Todos los elementos constitutivos y accesorios exteriores que pueden influir en el funcionamiento del transformador durante los ensayos deben estar instalados. Todos los instrumentos de medición utilizados por los ensayos deben ser de exactitud conocida. También deberán ser recalibrados regularmente con trazabilidad vigente y certificada a patrones nacionales e internacionales. Se define como partida al conjunto de transformadores de igual características de la misma fábrica que corresponden a un pedido. Se define remesa a una porción de una partida de transformadores entregados de una vez. Ensayos de rutina. Estos ensayos son efectuados a cada transformador tomado individualmente. Están encargados de verificar la calidad y uniformidad de los materiales y procesos de fabricación. Más adelante describiremos y destacaremos la importancia de algunos de estos ensayos. Los ensayos de partida son efectuados a uno o varios transformadores de una partida de 10 o más unidades. Están especificados para verificar una determinada característica de diseño o constructiva que no se verifican mediante los ensayos de rutina. Por último están los ensayos especiales que no están comprendidos dentro de los ensayos anteriores y que debido a su dificultad y costo de realización es a pedido y definido mediante un acuerdo previo entre fabricante y el comprador. A continuación describiremos algunos de los principales ensayos. Medición de resistencia de aislación. Se realiza midiendo la resistencia de aislación entre cada arrollamiento y masa y entre arrollamientos de distinta tensión. Para ello se utiliza un megómetro con electrodo de guarda, con tensiones de ensayo según el nivel de tensión nominal del arrollamiento medido y se refiere a 20 grados centígrados. Se considera que la aislación es aceptable si su resistencia es mayor a 3000 megohm a una temperatura de referencia de 20 grados centígrados. Ensayo dieléctrico con tensión aplicada. Se aplica con una fuente de tensión auxiliar de 50 Hz una tensión determinada según la tensión nominal entre el arrollamiento ensayado y masa, estando los otros arrollamientos no ensayados también conectados a masa. La duración del ensayo es de 60 segundos y verifica mediante esta sobretensión, que es mayor al doble de la tensión nominal, la aislación a masa del arrollamiento ensayado. Ensayo dieléctrico con tensión inducida. Para este ensayo se utiliza una fuente auxiliar de tensión con frecuencia mayor al doble de la frecuencia nominal, por ejemplo 100 Hz, durante un tiempo determinado según la frecuencia de ensayo. De esta forma se puede inducir una tensión del doble de la tensión nominal sin saturar el núcleo, verificando la aislación entre espiras y entre capas de todos los arrollamientos del transformador. Medición de resistencia eléctrica de los arrollamientos. Este ensayo es útil para determinar los parámetros del transformador e indirectamente verificar la calidad del material de los arrollamientos, contactos, soldaduras, conmutador y conexiones. Se mide con un micromímetro con el método de 4 terminales y como la resistencia varía ampliamente con la temperatura, se refiere el resultado a una temperatura de referencia de 75 grados centígrados. Medición de la relación de transformación y el grupo de conexión.
Se utiliza un instrumento llamado relaciómetro que mide directamente el valor de la relación de espiras, verificando a la vez el grupo de conexión. Los valores obtenidos deben corresponder a la de la relación nominal y a los de los diferentes puntos del conmutador dentro de los entornos especificados por norma. Medición de pérdidas. Para la determinación del circuito equivalente se realizarán las mediciones de pérdida de cortocircuito y de las pérdidas de vacío, verificando que ambas estén por debajo de los valores garantizados. Con la medición de las pérdidas de vacío se determinará la impedancia de magnetización del núcleo. Con la medición de las pérdidas de cortocircuito se calculará la impedancia de cortocircuito dando su valor porcentual, conocida también como tensión de cortocircuito. Ensayo para determinar las pérdidas y la corriente en vacío. La medición se hace con instrumental de exactitud conocida y calibrados. Se mide la potencia y la corriente con el transformador en vacío a tensión y frecuencia nominal. Luego se realiza otra medición de la corriente, pero al 105 o al 110% de la tensión nominal, según sea el modelo del transformador ensayado. Ensayo para determinar las pérdidas debido a la carga y la impedancia de cortocircuito. Para este ensayo se alimenta con una tensión reducida al transformador por un arrollamiento, estando el restante en cortocircuito. De esta manera se hace circular la corriente nominal por ambos arrollamientos y se mide la tensión, la corriente y la potencia activa. Luego, por cálculo, se determina la potencia y la tensión de cortocircuito referida a una temperatura de 75 grados centígrados. Como el transformador está en cortocircuito y la tensión es reducida, la corriente de vacío se puede considerar despreciable frente a la corriente nominal del transformador. De esta forma se puede determinar la impedancia de cortocircuito equivalente del transformador referida a 75 grados centígrados. Cabe destacar que en la medición de potencia activa realizada de esta manera se tiene en cuenta las pérdidas adicionales debido al campo de dispersión de los bobinados. Estas pérdidas adicionales, si no son tratadas adecuadamente en la etapa de diseño, podrían generar sobretemperatura en los bobinados y en las partes metálicas del transformador, como en la cuba, prensayugo, etc. Ensayo de calentamiento. Este ensayo es uno de los más importantes a realizar sobre un modelo de transformador, ya que determinará la verdadera potencia del mismo, como veremos a continuación. El calor generado por las pérdidas de potencia activa que fueron medidas en los ensayos de vacío y cortocircuito descrito anteriormente debe ser extraído por los canales de refrigeración diseñados para tal fin. Por estos canales circulará el fluido refrigerante, como por ejemplo aceite dieléctrico, extrayendo el calor de los bobinados y del núcleo. La entrada del aceite frío se realiza por la parte inferior de los canales, aumentando su temperatura de forma lineal a medida que asciende. El movimiento del aceite se realiza en forma natural, ya que al calentarse disminuye su densidad haciéndose más liviano, generando la extracción del calor por convección. El aceite caliente que sale por la parte superior de los canales de refrigeración ingresa a los radiadores, que son especialmente diseñados para disipar el calor que absorbió de los arrollamientos y del núcleo. Los ingresos del aceite caliente a los radiadores se realiza por la parte superior de estos y comienza a perder calor por convección y radiación, enfriándose y aumentando su densidad, lo que hace que el aceite frío fluya hacia la parte inferior de los radiadores e ingrese nuevamente a los canales de refrigeración por la parte inferior de estos. De igual manera se produce un efecto de convección con el aire circundante a los radiadores, provocando el movimiento del mismo y extrayendo parte del calor de los radiadores al medio ambiente. Otra parte importante de este calor se disipa también al medio ambiente, pero por radiación.
Entendido cómo es el proceso de generación y extracción del calor en el transformador, describiremos el propio ensayo de calentamiento. Se inicia de la misma manera que en el ensayo de pérdidas en la carga, con el transformador a temperatura ambiente y en cortocircuito, alimentándolo con una tensión reducida, de modo que circule una corriente tal que produzca una potencia activa igual a la suma de las pérdidas en vacío y en cortocircuito, medidas en los respectivos ensayos anteriores. A medida que el transformador se calienta, se registra el valor de la temperatura del aceite en la parte superior de la cuba, que es la parte más caliente. Cuando se observa que no hay más variación de temperatura, se llega a la estabilización del transformador, es decir, que el calor generado es igual al calor disipado por los radiadores. Esta parte del ensayo puede llevar de 12 a 24 horas. Se toma nota de los valores de corriente, potencia activa y temperatura alcanzados. Luego se desconecta la alimentación del transformador. De inmediato y lo más rápido posible se procede a medir la resistencia de los arrollamientos en función del tiempo, tomando varios valores. Con estos valores y mediante un modelo matemático se puede determinar la temperatura promedio de los arrollamientos. Junto con la medición de la temperatura máxima del aceite y restándole la temperatura ambiente actual, se determina los calentamientos de la parte superior del aceite y el calentamiento medio de los arrollamientos. También mediante cálculos se podrá determinar el punto más caliente del transformador. El ensayo se considerará superado y el transformador es de la potencia nominal especificada si los valores de calentamiento obtenidos están por debajo de los máximos garantizados y establecidos por las correspondientes normas. De este importante ensayo se obtiene también los datos fundamentales para la calibración de las protecciones. Ensayo de fatiga de las cubas de llenado integral. En los transformadores sin tanque de expansión e íntegramente llenos con aceite dieléctrico, el aumento del volumen de este aceite por dilatación debido al calentamiento del transformador es absorbido por la expansión de aletas especialmente diseñadas para tal efecto. Estas aletas sirven además como superficie de refrigeración del transformador. Mediante una máquina especial para este ensayo, que varía y registra la presión interior de la cuba, se realizarán los correspondientes 200 o 8000 ciclos según sea un ensayo de remesa o especial. Se parte de la cuba sin presión y las aletas en reposo. Luego se aumenta y registra la presión viendo cómo se expanden las aletas. Seguidamente se disminuye la presión al mínimo establecido. Y así sucesivamente hasta completar los restantes 200 o 8000 ciclos del ensayo. Si se verifica que no hubo pérdidas de fluido o roturas, el ensayo se considera aprobado. Teniendo en cuenta que cada ciclo dura aproximadamente 2 minutos, es un ensayo que si es de 8000 ciclos, llevará 11 días ininterrumpidos. Por este motivo, el ensayo de 8000 ciclos se considera un ensayo especial. Ensayo dieléctrico con tensión de impulso atmosférico. Este ensayo determina la capacidad del transformador de soportar sobretensiones de origen atmosféricos. Para aplicar al transformador una onda de impulso atmosférico, se utiliza un generador con capacidad de dar la forma de onda requerida, un divisor de tensión calibrado y un shunt de registro de corriente. La forma de onda de impulso atmosférico debe tener un tiempo de frente o de subida de 1,2 microsegundos y un tiempo de cola o de disminución de la tensión hasta el 50% del valor máximo alcanzado de 50 microsegundos. El valor máximo o de cresta a alcanzar dependerá del valor de tensión nominal del arrollamiento ensayado. El procedimiento del ensayo es el siguiente. Primero se aplica al arrollamiento ensayado una tensión con la forma de onda descripta y con un valor de tensión de cresta de aproximadamente el 50% del valor de la tensión de ensayo correspondiente.
A esta tensión se la llama onda reducida y se toman los registros de ondas de tensión y de corriente con un osciloscopio registrador. Seguidamente se aplican al arrollamiento ensayado 3 impulsos de tensión con la misma forma de onda, pero con la tensión de cresta correspondiente al valor máximo de ensayo o onda plena. También se toman los registros de las ondas de tensión y de corriente para hacer el análisis del resultado. Para este análisis se comparan las ondas reducidas y plenas ajustadas en su escala, no debiendo notarse diferencias apreciables entre sí. Al no haber diferencia entre los registros de las ondas de tensión y de corriente de las aplicaciones, se comprueba que no hubo descargas internas entre espiras, entre capas o entre los conductores de los arrollamientos ensayados y masa. De esta forma se demuestra la capacidad del transformador de soportar sobretensiones de origen atmosféricos. Para realizar todos estos ensayos exigidos por las normas IRAM, se necesitan los laboratorios y el personal altamente capacitado para su ejecución. Mayo Transformadores dispone de los laboratorios con el instrumental apropiado, pero sobre todo con el personal altamente calificado, con profesionales especializados de gran experiencia. En el laboratorio de rutina se realizan todos los ensayos correspondientes a todos y cada uno de los transformadores producidos y previo al despacho. Mayo Transformadores dispone de un laboratorio de impulso con la más alta tecnología y con 2 generadores de impulso, uno de 300 kV y 7,5 kJ de potencia para transformadores de hasta 5000 kVA y 66 kV de tensión nominal. Recientemente incorporó un nuevo generador de impulso de hasta 800 kV y 80 kJ de potencia para ensayo de transformadores de hasta 100 MVA y 132 kV de tensión nominal. En el laboratorio de alta tensión se realizan los ensayos dieléctricos correspondientes, como el de tensión aplicada y el de tensión inducida. También, y de ser requeridos, se realizan los ensayos de tangente de delta, análisis de respuesta en frecuencia y descargas parciales. En el laboratorio de calentamiento se realiza este importante ensayo, contando con las fuentes de alimentación de potencia necesaria, banco de capacitores e instrumental de alta jerarquía y calibración periódica. Una vez finalizados los ensayos, se confeccionan los correspondientes protocolos en donde se detallan todos los resultados de las mediciones. Estos protocolos de ensayo acompañan a cada transformador producido. Cuando es realizado el ensayo de calentamiento, se detallan los resultados de las mediciones obtenidas en el respectivo protocolo. Con este ensayo se garantiza la potencia nominal del transformador, verificando la capacidad del transformador durante toda su vida útil de superar las exigencias del servicio. En el protocolo de ensayo de impulso atmosférico se grafican los registros de las ondas reducidas y plenas obtenidas, facilitando su comparación para interpretar los resultados. Superar este exigente ensayo requiere los más altos estándares tanto de diseño como de calidad de materiales y de ingeniería de procesos. Los transformadores de energía eléctrica son máquinas diseñadas para funcionar ininterrumpidamente con un mínimo mantenimiento por largos periodos de tiempo. Superados satisfactoriamente todos los ensayos, se confecciona un protocolo con los resultados de los mismos, lo que certifica al usuario la calidad del producto. La única forma de garantizar que el transformador cumplirá con este objetivo es mediante la correcta realización de todos los ensayos estipulados en las normas IRAM correspondientes. Con la experiencia de más de 90.000 transformadores fabricados, Mayo Transformadores produce para la gente que trabaja con energía.